nuestro contenido es el cálculo de perímetros de un triángulo, cuadrado y rectángulo. La clase que vamos a ver es la 3.1 y la 3.2. Entonces, para empezar, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la medida del contorno, es decir, la orilla de una figura, y se calcula sumando la medida de todos los lados de ella. Vamos a ver entonces, y tenemos este primer ejercicio. Calcula la medida del contorno de este triángulo. Ustedes van a hacer el resto. Tienen en su libro de texto, van a trabajar las medidas del perímetro de estos triángulos que se encuentran en la página 91. Entonces yo voy a hacer solamente uno y ustedes van a calcular los demás, que sería el literal B y C. Tenemos entonces acá este triángulo que tiene, si se fijan, tres medidas diferentes. Sus lados no son iguales, entonces tiene tres medidas diferentes. ¿Cómo vamos a saber cuál es el perímetro? Pues el perímetro se calcula sumando, ya lo decíamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Cada uno de sus lados. Este lado, más este lado, más este lado. Entonces lo vamos a expresar de la siguiente forma. PO, o planteamiento operativo, 5 más 4 más 7. Esa será la fórmula que vamos a usar. Y al sumar entonces estas tres cantidades de la medida de estos tres lados, obtenemos que la respuesta es 16. Recordemos siempre que tenemos que poner acerca de qué estamos hablando. En esta ocasión hablamos de medidas, es decir, centímetros. Coloco en mi respuesta centímetros. Si estuviéramos hablando de cuántos metros, acá pondríamos metros, o en el caso que fueran litros, o en el caso de kilómetros. Pero en este caso es centímetros. Entonces, repito, vamos a conocer el contorno o el perímetro sumando los lados. En esta ocasión ya se nos presentan la medida de cada uno de ellos, así lo tienen ustedes también en el literal B y en el literal C. Solo tienen que en su cuaderno expresarlo de esta forma: planteamiento de la operación y las medidas de cada lado, sumándolos para encontrar la respuesta. Acá tenemos entonces también un pequeño consejo. Cuando tenemos un triángulo que sus tres lados son iguales, es decir, que es equilátero, podemos hacerlo más fácil todavía. Por ejemplo, si tuviéramos un triángulo equilátero y sus tres lados son de 6 centímetros, solo puedo multiplicar 6, que es la medida de centímetros o de lado, por ¿cuántos lados? 3 y 18, que sería lo mismo que sumar 6 más 6 más 6, sería 18. Veamos entonces, ahora vamos a calcular el perímetro, en este caso del rectángulo y del cuadrado. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos el rectángulo. El rectángulo, recordemos que tiene dos lados opuestos del mismo tamaño, es decir, si este mide, de la misma medida, si este mide 3, aunque no me lo están colocando la medida, son iguales. Entonces, este lado también mide 3 centímetros. Lo mismo pasa acá. Me dan un lado de 6 centímetros y ya sé que es un rectángulo. Su lado opuesto, es decir, también va a medir 6. ¿Qué pasa ahora con el cuadrado? El cuadrado es diferente. ¿Por qué? Porque sus cuatro lados miden exactamente igual. Entonces, vamos a hacer, aunque no lo tengamos escrito, sabemos que este mide 3, este 3 y también este 3. Y lo vamos a expresar entonces. Como el rectángulo, los dos lados opuestos tienen la misma medida, lo podemos hacer de esta forma más fácil. Haciendo 6, que es la longitud de un lado, ¿y cuántos lados miden 6? Serían 2. Entonces, 6 por 2 igual a 12. Luego tengo este lado que mide 3 centímetros. Y este también lo expreso: 3 por 2 igual 6. Ahora sumo 12 más 6 igual a 18 centímetros. Lo mismo que
hiciera la forma larga de hacer 6 más 3 más 6 más 3. Va a dar la misma respuesta. En el caso del cuadrado, como los cuatro lados tienen la misma medida, es más fácil. Solo pongo los 3 centímetros por los cuatro lados y voy a tener la respuesta que es 12 centímetros. Ahora bien, el perímetro de un rectángulo se puede calcular multiplicando la medida de los lados diferentes por 2, como lo hicimos acá, y sumando los resultados. En el caso del cuadrado se calcula multiplicando la medida por 4, que son los lados. Ahora bien, en la clase anterior ustedes trabajaron trazando cuadrados y rectángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con nuestra regla vamos a medirlos y van a encontrar el perímetro de esos cuadrados y esos rectángulos que hicieron en la clase pasada. Antes de empezar, les voy a recordar que cuando yo voy a utilizar la regla, voy a medir de esta forma. Esta es mi figura que voy a medir uno de sus lados y coloco la regla así en el 0. No la coloco desde la orilla, porque aquí no cuenta la medida, sino que nuestra medida en centímetros va a empezar desde el 0 en adelante. Entonces voy a colocar digamos, el vértice en el 0 y empiezo a contar los centímetros. Ahora bien, esta maceta que yo tengo acá, también la voy a medir y empiezo a contar del 0 hasta donde llegue ese lado y mide 10 centímetros. Entonces, aquí tengo 10, quiere decir que aquí también tengo 10. Ahora, por ejemplo, puedo tomar la regla y colocarla de esta forma, vertical, para medir el otro lado, lo que les estoy mostrando en esta. Coloco nuevamente en el 0 y mido. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a medir con su regla los lados y luego van a calcular el perímetro de cada una de las macetas que ustedes realizaron en la clase anterior. Ahora bien, cuando ya hayan terminado eso, entonces vamos a esta parte que es muy importante, que es la autoevaluación, donde ustedes tienen que responder sinceramente cómo ha sido su desempeño realizado en casa en este tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos cuáles son los aspectos que ustedes van a pensar, van a evaluar y van a decir, si yo lo hice completo, voy a colocar el excelente, un flechita o una señal ahí. Si a veces, por ejemplo, si desarrollé las guías y envié mis evidencias, si siempre lo hice, pongo excelente. Si a veces se me olvidaron o no las trabajé, puedo poner muy bueno. Si nunca mandé nada, entonces voy a poner bueno. Si usted se esforzó por la presentación adecuada, es decir, muy ordenado, muy limpio, la letra clara, todo bien hecho, va a poner excelente. Pero si a veces le dio un poquito de pereza y no lo hizo bien, vamos a poner muy bueno. Y si nunca se preocupó por hacer las cosas bien, vamos a poner bueno. Luego, ¿observó usted los videos para comprender bien los contenidos? Si usted ha visto todos los videos de la clase, va a poner excelente. Si, por ejemplo, a veces dijo, no tengo ganas de hacerlo, voy a ver este sí, este no, entonces pone muy bueno. Y si no veo ninguno, por ejemplo, o vio muy pocos, va a poner bueno. Y así, por ejemplo, si en algún momento usted tuvo una duda, aunque ya vio los videos, tuvo una duda y me consultó a mí o a sus papás o a algún primo que le pudo ayudar, entonces, excelente. Si no lo hizo, muy bueno, y si lo hizo, bueno. Y en la última, organizó su trabajo, hizo buen uso de su tiempo, es decir, que cumplió con el tiempo asignado en que usted quería terminar su trabajo, ¿verdad? Lo ponemos excelente, muy bueno o bueno. Y luego vamos a sumar las casillas, los puntos, y vamos a poner la calificación y van a mandarme una fotografía. ¿Cómo lo van a hacer? Por fotografía podemos hacer este paso. Usted descarga o su papito descarga la imagen que yo le voy a mandar
Y aquí en el WhatsApp tiene este lapicito donde va a poder marcar así, según lo que usted responda. Y por último, poner la nota. Si no lo puede hacer así, entonces podemos hacerlo de esta forma. En su cuaderno solamente va a escribir esto. No va a escribir todas las letras de los aspectos, sino solo va a poner aspecto 1, 2, 3, 4 y 5. Las letras y va a marcar con lápiz cuáles son las que usted, cómo se evalúa. Y me lo va a enviar. Entonces, cualquier duda, estamos a la orden.